Buenos días, mis amadas hermanas. Que el Señor les bendiga a cada una de ustedes. Gracias a Dios por la vida que nos permite y por la oportunidad que nos da, hermanita, de poder estar delante de Él y así poder meditar en su palabra. Y a ustedes, muchas gracias por la oportunidad. Vamos a ir a nuestro texto para el día de hoy, Hebreos capítulo 4, y nos toca el versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mis hermanas, para entender mejor nuestro versículo en el contexto, la palabra de Dios nos viene hablando acerca del reposo para el pueblo de Dios. Como lo hemos venido estudiando, el versículo 11 nos anima a ser diligentes para entrar en el reposo de Dios, para que no caigamos en desobediencia como los israelitas en el desierto. Esa desobediencia es descrita en el versículo 2 del capítulo 4. Indica que lo que ellos no creían era la buena nueva que se les había anunciado, como dice el versículo. La palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. Entonces el versículo 11, cuando dice esforcémonos por entrar en ese reposo, nos está animando, hermanas, a esforzarnos. Nos está animando a escuchar la palabra del Señor. Nos está animando a creerla, a confiar en la buena nueva. O sea, siempre a confiar en la palabra del Señor, a aceptarla y aferrarnos a ella, a estar satisfechas con la palabra, a estar satisfechas por ella, para que no, dice la palabra, murmuremos y querramos olvidar a Dios y regresar a ese Egipto de donde hemos salido, a ese Egipto de pecado. Porque, mis hermanas, sigue diciendo nuestro versículo, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. Es viva la palabra, mis hermanas. ¿Qué significa eso? Que la palabra es viva. Significa que cambia vidas, que transforma corazones. La palabra del Señor es poderosa. La palabra del Señor tiene ese maravilloso efecto, mis hermanos, de cambiar nuestras vidas, de transformar corazones. Y prueba de ello, hermanas, la palabra de Dios, cuando nosotros sometemos nuestra vida, nos cambia, nos transforma. Cuando venimos al Señor, el Señor nos transformó a través de su palabra bendita, su palabra viva. Nos ha cambiado, mis amadas hermanas. No somos las mismas. Amén, mis hermanas. No somos las mismas. No somos las mismas mujeres que venimos al Señor. ¿Por qué, mis hermanas? La palabra del Señor ha actuado en nuestras vidas, nos ha cambiado, nos ha regenerado, nos ha hecho personas nuevas. ¿Cuándo sucede eso? Cuando nos sometemos a la palabra, cuando somos sensibles a la palabra, cuando estamos dispuestas a hacer los cambios necesarios a través de la palabra del Señor. Entonces, la palabra es poderosamente viva. La palabra también, mis hermanas, es efectiva. La palabra es efectiva. La palabra eficaz significa que la palabra es dinámica.
¿Qué significa esto? Que obra en nuestras vidas con la precisión necesaria en las cosas que necesitamos cambiar. Qué maravillosa es la palabra del Señor, porque la palabra del Señor, cuando estamos dispuestas, cuando estamos sometidas a la palabra obra con esa precisión necesaria. Cuando creemos la palabra del Señor, ella revela quiénes somos, hermanos. La palabra del Señor revela lo que nosotros realmente somos. Las personas nos ven y piensan de acuerdo a nuestros actos lo que somos, pero la palabra del Señor revela lo que realmente somos y también lo que no somos. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos mostrar lo que realmente no somos, pero en la palabra del Señor quedamos al descubierto. En la palabra del Señor estamos desnudas. La palabra del Señor escudriña nuestros corazones y sabe lo que realmente somos, amadas hermanas. También la palabra de Dios, hermanas, es una espada de doble filo. Como espada de doble filo, de dos filos, penetra nuestro corazón, penetra nuestras vidas moral y espiritual. Discierne lo que hay dentro de nosotros. La palabra del Señor nos escudriña dentro de nosotros, lo que hay dentro de nuestros corazones, tanto lo bueno como lo malo. Qué maravillosa es la palabra del Señor, mis hermanos. Me gusta mucho lo que dice el Salmo 139 del 1 al 3 y dice así la palabra del Señor. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, desde lejos mis pensamientos. Nuestros pensamientos no han llegado a nuestro corazón. El Señor ya los ha entendido. Él los conoce. Dice el 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Hay algo oculto a los ojos de nuestro Señor? No, no, hermanas, el Señor lo conoce todo. El Señor lo sabe todo. El Señor conoce todo nuestro ser. Él nos escudriña, hermanas, a través de su palabra. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Dios lo conoce todo. Dios sabe si le buscamos cada día por las razones correctas. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestra motivación al buscarle al Señor? Quiera Dios que nuestra motivación sea la correcta, que sea por la motivación correcta que nosotros le buscamos, hermanas, que no sea por apariencia. El Señor lo conoce, recordemos. El Señor escudriña nuestros corazones. El Señor conoce por qué estamos aquí, por qué le buscamos cada día. Algunos de los hebreos, mis amadas hermanas, solo aparentaban pertenecer a Dios, solo aparentaban pertenecer a Cristo. Y en parte estaban persuadidos en su intelecto, pero en lo más profundo de su ser no estaban comprometidos en la palabra de Dios. No estaban comprometidos con Él. Hermanas, cuidemos nuestras vidas, cuidemos nuestra vida espiritual, que nuestro corazón cada día esté dispuesto a buscar a Dios por las razones correctas, que estemos dispuestos a someternos a las palabras de Dios por las razones correctas, que no aparentemos y que nuestro corazón esté vacío, que no sean motivaciones, que no sean buscar, que no sean servir, que no sean agradar a Dios en nuestra vida, hermanas. Procuremos pues cada día
entrar a ese reposo, a ese maravilloso reposo a través de creerle a nuestro Dios. Pues recordemos que el pueblo de Israel no le creyó a Dios. Dios les prometió esa maravillosa esa tierra que fluía leche y miel, dice la palabra. Pero el pueblo de Israel no le creyó al Señor, no le creyó, hermana. Creámosle nosotros al Señor, confiemos en el Señor. El Señor nos promete ese reposo eterno, esa vida eterna, esas mansiones celestiales. Creámosle al Señor, amadas hermanas. ¿Qué necesitamos para creerle? Fe, fe. Pidámosle cada día al Señor que llene nuestros corazones de esa fe que nos permita creerle a Dios. Porque recordemos, la palabra de Dios escudriña nuestras mentes y nuestros corazones. La palabra de Dios penetra en nuestros corazones y tiene la capacidad de hacer efectos en nuestras vidas. Pero tenemos que estar dispuestas, tenemos que someternos a la palabra a través de estudiarla siempre, a través de leerla y no leerla como cualquier libro, no leerla como cualquier folleto, hermanas, que nosotros lo leemos y allí termina todo. No, que leerlas con propósito, leerlas creyéndole a Dios que es su palabra viva, que es su palabra poderosa, que es su palabra que puede actuar, efectuar cambios en nuestros corazones. Encomendemos cada día nuestras vidas al Señor. Encomendemos nuestros corazones al Señor, hermanas. Así que, habiendo confesado, hay personas, hermanas, que habiendo confesado al Señor sus vidas, viven alejadas de la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanas? Porque han perdido esa fe, porque han dejado de creerle al Señor, porque han dejado, hermanas, de creer en esas promesas divinas que el Señor nos da. Nosotros, hermanas, esforcémonos por vivir, por obrar de acuerdo a la voluntad de Dios, creyéndoles a nuestro Señor. Alejémonos, no dejemos pues a Dios, no abandonemos al Señor, sirvámosle con corazón puro y sincero cada día de nuestras vidas y sometamos a Él nuestras vidas. Gracias, amadas hermanas, que el Señor les bendiga.